Siendo las 16 horas con 2 minutos, vamos a dar comienzo con la siguiente y ya nuestra última ponencia de lo que es con la primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Silvicultura 4.0 y Medio Ambiente. Tenemos para la ponencia a Ángel Toledo Flores, quien es estudiante del último año de Ingeniería Mecánica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo, co-creador del proyecto de difusión académica DIMAT, creador del podcast La Bañera de Arquímedes y creador del proyecto de divulgación científica Ingesaurio. Sus intereses son sobre desarrollo de vehículos autónomos y algorítmicos inteligentes enfocados a la agricultura. Démosle la bienvenida con el tema de importancia de la automatización en la agricultura. Breve recorrido histórico. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por la presentación y voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver, ¿me confirma si ya se puede ver mi pantalla? Así es. Ok, pues antes de iniciar quiero agradecer por la presentación y por la oportunidad de estar en este espacio. Quiero agradecer a todos la asistencia y pues espero sinceramente que todos se encuentren muy bien en estos tiempos difíciles. Si hay algo que ha demostrado esta pandemia es la importancia del sector agrícola, la importancia del sector agrícola en la humanidad, pues este sector no ha tenido descanso desde que inició, porque dependemos directamente de este sector para poder alimentarnos. Pero este sector tiene serios problemas en la actualidad. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Ángel Toledo Flores, yo tengo la formación de ingeniería y hoy voy a hablarles sobre la importancia de la automatización y control en la agricultura. Yo creo que ya han escuchado a muchos ponentes hablando sobre todo en la parte de drones, en la parte de cámaras multiespectrales como la ponencia anterior y han sido muy buenas ponencias. Hoy quisiera centrarme un poquito más en el por qué utilizar este tipo de tecnologías. A manera de resumen sobre esta ponencia, pues voy a darles un poquito de introducción, un breve recorrido histórico, vamos a hablar sobre el concepto de automatización, voy a presentarles algunos ejemplos muy breves sobre aplicaciones de estas tecnologías, yo creo que más ejemplos ya hubieron en otras ponencias, y a manera de conclusión, pues voy a terminar con algunas ventajas y desventajas que conlleva el uso de esta tecnología. Sabemos que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de alimentarse y en esta necesidad se ha visto obligado a explotar sus recursos naturales para su beneficio. Y esto no representaba un gran problema en un principio hasta que esta explotación de los recursos a lo largo del tiempo se volvió de forma más agresiva e intensiva. Una explotación mucho más rápida de lo que estos recursos pudieran regenerarse o renovarse. Además, con el incremento poblacional es evidente que la alimentación pues, es un tema de discusión urgente desde hace muchas décadas. Pues este mundo se vuelve cada vez más pequeño si nosotros lo comparamos con el crecimiento de la población del ser humano. Según algunos cálculos de la Organización de Naciones Unidas, la población mundial pasará a tener alrededor de 9.700 millones de personas en 2050, que es alrededor de un tercio de bocas que alimentar más de las que tenemos hoy. Este gráfico es una revisión del 2015 de la publicación de Perspectivas Demográficas Mundiales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Sin embargo, aunque si bien es cierto que nuestra generación está reproduciéndose menos, aún así tenemos un crecimiento poblacional. Estamos como aplanando esa curva en cuanto a crecimiento, pero sigue habiendo esas bocas que alimentar. Y en paralelo también tenemos la actual problemática ambiental y que los métodos tradicionales en cuanto a aplicación de agrotóxicos e insumos, pues no son de la manera más óptima y amigable con el medio ambiente. Tenemos un desafío para cambiar estos sistemas de producción hacia un sistema que no sea tan destructivo con el medio ambiente y hay que fomentar una regeneración de este. ¿Y por qué digo que no sea tan destructivo y no simplemente que no sea destructivo? Bueno, pues porque en cualquier sistema de producción agrícola, tiene un impacto ambiental y esto hay que tenerlo muy claro.
Pero esto no significa que no podamos disminuir ese impacto al máximo. Ahora, si a estos dos problemas le sumamos el problema del suelo, en donde en 1970 teníamos una tierra cultivable disponible de 0,38 hectáreas per cápita, y se estima que en 2050 solamente tendremos 0,15 hectáreas per cápita por persona, pues significa que lo que producimos antes se debe producirse en menos suelo, lo cual pues lo vuelve un desafío para los que estamos heredando el campo, para los que nos vamos a dedicar a esto. Y bueno, si a todo esto tomamos en cuenta el factor de la urbanización y del abandono del campo, pues sabemos que existe una migración de las personas del campo hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales, y esto genera un abandono del campo hacia la ciudad. Nos lleva a sintetizar entonces que la agricultura pues tiene muchos problemas, pero quisiera resaltar dos retos que son los actuales. Número uno, la producción de alimentos suficientes para toda la población creciente. Y número dos, reducir al máximo el impacto ambiental causado por el sector agrícola, que es uno de los sectores que más contamina. Y bueno, a eso hay que sumarle otros problemas internos de la agricultura, como pues la falta de mano de obra, los estándares de calidad, las limitaciones de la fuerza humana, las acciones peligrosas, la competencia por el agua, la energía, la erosión del suelo en las tierras de cultivo, que de hecho se estima que en 2050 pues el 10% de los suelos se van a erosionar. Y esto quizá pareciera una cifra un tanto baja, pero estamos hablando de 150 millones de hectáreas. Entonces, estos problemas nos llevan a recordar en la transición cuando pasamos de ser cazador o recolector a productor de nuestros alimentos. En este proceso, la tecnología jugó un papel importante, y la tecnología hoy día no ha dejado de tener protagonismo para la producción de nuestros alimentos. Cuando llegamos a pensar en una excelente productividad, podemos pensar inmediatamente en que esto tendrá un costo elevado debido al consumo de recursos, ya sean energéticos, hídricos, químicos, que puedan ser contaminantes. En cualquier tipo de producción, el objetivo es obtener el máximo beneficio con el mínimo costo a partir del mejor uso de los recursos como una estrategia fundamental para obtener la máxima rentabilidad con la mejor calidad de los productos. Esta es una razón más por la cual es inevitable no aplicar la tecnología para la automatización en la agricultura. Y antes de entrar a hablar de drones polinizadores, invernaderos autónomos, tractores autónomos, quisiera repasar brevemente, muy brevemente, la historia. La agricultura se forma o se desarrolla de forma independiente en varios lugares del planeta. Teníamos de un lado Mesopotamia y Egipto con cereales como el trigo y la cebada, teníamos a Mesoamérica con la producción de maíz, teníamos a Asia con la producción de arroz, Indonesia y China que desarrollaban la producción de papa y soya, y estas culturas tenían conocimiento, tenían una producción y ya desarrollaban tecnologías o herramientas tecnológicas que eran innovadoras para su época, desde sistemas de riego, rotación de cultivo, entre muchas otras más que podría dar para una ponencia aparte. Pero en cuanto a sistemas, quisiera mencionar algunos sistemas tecnológicos que se desarrollaron aquí en México. Quisiera desarrollar puntualmente dos. El primero son las terrazas. ¿Y qué mejor ejemplo de las terrazas que el jardín de Nezahualcóyotl o los baños de Nezahualcóyotl, que es un complejo de sistemas de acueductos entre tres cerros unidos por un gran canal, con un sistema de terrazas. Esto es un ejemplo de la avanzada ingeniería que tenían para esa época. Otro de los sistemas son las chinampas. Esto me parece fascinante. Las chinampas es un método de cultivo que se utilizaba por los mexicas para ampliar el territorio en lagos y lagunas en el Valle de México. Y en estas pues cultivaban flores y verduras. Y se trata de una balsa hecha con varas sobre la cual se tenía tierra vegetal para la producción agrícola. Esta fue iniciada en la época de los toltecas, aunque pues este método se popularizó y ocupó casi la mayor parte del lago de Xochimilco, ¿no? Gracias a ello pues se pudo ampliar la población y se pudo desarrollar la población en sus orillas. Mi punto aquí es la importancia de la tecnología y en general su evolución. Ahora, me gustaría saber si alguno de los agrónomos experimentados que de pronto nos estén viendo han observado esto, ¿no? Esto es una de las críticas que escucho cuando hablo con agrónomos experimentados, y es que los ingenieros
recién egresados debemos tener en cuenta y no pretender que conocemos más que un agricultor que toda su vida ha trabajado esa tierra, sino que son conocimientos diferentes. Y quisiera precisar un poco en esta parte los conocimientos, porque como hemos visto, la agricultura actual debe basarse en 3 puntos. El conocimiento empírico, que son las técnicas que los agricultores aplican y que han precisado a lo largo del tiempo. Este conocimiento no necesariamente tiene una explicación científica, pero sabemos que funciona y este conocimiento se transmite de generación en generación. Tenemos también el conocimiento científico, que este es un conocimiento más formal con bases lógicas que ha sido sometido al método científico para ser comprobado, y en base a estos 2 conocimientos se realizan suposiciones o se realizan predicciones al momento de introducirlas en la agricultura. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque vale la pena dejar en claro desde ahora que no hay que menospreciar el conocimiento empírico por el hecho de que tengamos alguna formación profesional, sino que ese conocimiento empírico muchas veces nos da información específica de cómo trabajar y aplicar la tecnología desarrollada en este sector en particular. No basta solamente con desarrollar tecnología, sino que es necesario que realmente funcione para la producción en estas zonas que nosotros vamos a utilizarla. Es por eso que muchas veces en México los agricultores experimentados se resisten al cambio en la forma de producción, porque han tenido experiencias decepcionantes con la aplicación o con la mala aplicación de estas herramientas. De ahí la necesidad de tener a personas capacitadas que sean el puente entre la tecnología y el desarrollo, la tecnología en desarrollo y los productores en México. Entonces, ahora sí, dejando claro esto, ¿qué es la automatización en la agricultura? Sabiendo los retos de producir y las limitantes de la agricultura convencional con tareas repetitivas o peligrosas que realiza el hombre, pues la idea en síntesis es cambiar estas tareas que se hacen de forma manual por herramientas tecnológicas que sean más eficientes. Y podemos definir a la automatización como el conjunto de elementos o procesos informáticos, mecánicos y electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del ser humano. Entonces, la automatización en la agricultura es la ejecución de labores agrícolas mediante sistemas conformados por herramientas tecnológicas. Y aquí vale la pena mencionar la gran evolución que ha tenido, desde el momento en el que el ser humano busca alternativas para la fuerza de trabajo, hasta las primeras máquinas de vapor aplicadas al campo, que son antecedentes de los tractores que tenemos hoy día, en donde solamente estas máquinas de vapor aplicadas al campo pues tenían una polea como recurso de propulsión o como toma de fuerza y se tenía que utilizar caballos para poder transportarlos. También pasando por tractores, donde cada generación se incluyen herramientas informáticas para su mejor desempeño. Y al día de hoy podemos hablar de tractores autónomos e invernaderos autónomos para la producción de alimentos. Este tractor de aquí abajo es una propuesta de la empresa Kubota, y si se dan cuenta, pues no tiene cabina para el conductor, sino que apuestan por una intervención mínima del ser humano, por una intervención indirecta. Creo necesario detenerme a explicar de manera general las principales partes necesarias que conforman estos sistemas. Es decir, cómo pasamos de una máquina de vapor de la imagen de arriba a un tractor autónomo como la imagen de abajo. ¿Qué necesitamos o qué herramientas tecnológicas necesitamos para automatizar? Y aquí puedo mencionar principalmente estas, que es hardware, software, sensores, sistemas de localización, algoritmos inteligentes y Internet de las cosas, ¿no? El hardware es la parte física, son los elementos físicos o los materiales que constituyen un sistema informático, como sistemas embebidos, microprocesadores, microcontroladores, consolas, controladores, etcétera. Es la parte física donde se está ejecutando el software. El software es el componente intangible, pero que también forma parte de las computadoras. Está compuesto por programas y escrito en código para cumplir funciones dentro de un sistema. Ahora, tenemos la parte de sensores, que ya hablamos mucho de los sensores multiespectrales en otras charlas que me parecieron interesantes, y en general los sensores son dispositivos que sirven para detectar magnitudes físicas o químicas, que nosotros vamos a llamar variables de instrumentación o simplemente variables. Y algunos sensores, como los sensores digitales, se encargan de convertir esta lectura en una señal digital que pueda ser leída y procesada en una computadora.
Hasta aquí con los sensores, lo que nosotros estamos viendo es que podemos detectar datos y verlos en las computadoras. Tenemos también los sistemas GIS o Sistema de Información Geográfica, que es un marco para recopilar, gestionar y analizar datos que tengan que ver con la geografía, analizando la ubicación y la organización visual, utilizando mapas y escenas 3D. Puedo nombrar algunas tecnologías afines como la teledetección, que es la técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, o los GNSS, que es un sistema global de navegación por satélite, en donde pues la más relevante que conocemos es la del GPS. Otras tecnologías es el proceso de estos datos que nosotros podemos adquirir con los sensores. Tenemos la ciencia de datos, que la ciencia de datos y el Big Data son cosas diferentes, pero que se relacionan con lo mismo. Revelan tendencias y generan información que se pueden utilizar para tomar mejores decisiones. Y quiero resaltar que los datos por sí solos no nos dicen mucho. Podemos tener demasiados datos, pero no podemos interpretarlos cuando son grandes. Es justamente por eso la necesidad de utilizar herramientas para convertir estos datos en información útil. Tenemos también algoritmos y quisiera resaltar inteligencia artificial. Cuando se habla de inteligencia artificial, en realidad se generaliza mucho, ¿no? Pero tenemos inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, deep learning, control y control óptimo. Entonces, aquí la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. El aprendizaje de máquina o machine learning, que muchas veces se confunde con inteligencia artificial, son métodos estadísticos y herramientas matemáticas para el entrenamiento y aprendizaje. O, por ejemplo, el deep learning, que es aumentar las capacidades de aprendizaje, pero con redes neuronales de muchas capas. En general, hablo de inteligencia artificial como esta parte de estas tres, porque en los últimos años se ha dado un boom de esta tecnología. Se ha utilizado en muchos sectores y sobre todo también se tiene que utilizar en el sector agrícola. Tenemos ahora una comunicación entre todas estas herramientas que mencioné. Y cuando tenemos una comunicación inalámbrica entre estos dispositivos, es decir, que los dispositivos tengan su propio Internet para poder comunicarse, entonces estamos hablando del Internet de las cosas. Y si a todo esto lo ponemos directamente en una pantalla, ya sea de teléfono o en un monitor, pues tenemos una centrificación de estos sistemas, una centrificación hacia un dispositivo en donde podamos estar visualizando qué es lo que le está pasando a nuestro cultivo o qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema de producción 24/7 para tener información en tiempo real, poder hacer predicciones y tomar las mejores decisiones. Y estas son las bases de la agricultura 4.0. Y en esta imagen podemos notar la transición o la evolución de la agricultura, teniendo en el pasado la invención del arado, después en los años 80 con la revolución verde y la popularidad de los cultivos genéticamente modificados, y en el 2008 con una mecanización que estuvo ligada al GPS, en donde ya era posible guiar a una máquina con un sistema de posicionamiento. En un futuro no tan lejano, pues todas las granjas tendrán conectividad a estaciones meteorológicas agrícolas conectadas entre sí, a un análisis predictivo del tiempo, a sensores que monitoreen 24/7 los cultivos para detectar deficiencias o problemas antes de que sean significativas, y a vehículos aéreos no tripulados que estén monitoreando con sensores pues, multiespectrales, ya sea para aplicación, rastreo o detección. Y tenemos en el presente a un productor que no está acostumbrado a este tipo de herramientas y que le puede parecer abrumador, pero justamente por eso no solamente importa desarrollar tecnología, sino también necesitamos a profesionales que estén familiarizados con este tema y que puedan ofrecerle a estos agricultores pues, ayuda y capacitación. He de aclarar que no se necesita ser un experto en el desarrollo de esta tecnología para poder manejar esta tecnología, pero es muy importante entender en general cómo están compuestas para poder utilizar las herramientas de la mejor manera. Y ahora a continuación quiero centrarme un poco en la parte del futuro y presentar algunos ejemplos de esta tecnología o de la aplicación de esta tecnología que está en desarrollo. Yo creo que ya hablamos mucho sobre esto, sobre drones para tomas aéreas, y quisiera remarcar
las cámaras multiespectrales, que están como revolucionando mucho en cuanto a la agricultura de precisión. Sabiendo que nuestra visión pues, es limitada a un espectro que nosotros llamamos espectro visible, esta limitación nos está privando de información valiosa que puede proporcionarnos otro tipo de luz que está allí, pero que con la vista humana pues, no podemos percibir. Por eso los drones con sensores multiespectrales son una opción para el análisis de cultivo. Pues una vez procesada esta imagen, puede indicarnos sobre el estado de salud de las plantas. Con algunos sensores infrarrojos se puede detectar si la planta está sufriendo de estrés hídrico, está sufriendo de estrés por salinidad o tiene síntomas de alguna enfermedad o alguna plaga. Esta imagen que está aquí es una toma aérea de un cultivo y está en RGB, es decir, rojo, verde y azul. Y es similar a como lo podría ver el ojo humano. Esta imagen por sí sola no nos dice mucho, pero podemos pasar a otra imagen que presenta una escala de colores diferentes, en donde podemos procesar esta imagen y obtener información cuantitativa, es decir, números e información, datos e información de lo que sucede. Esta imagen en específico es NDRE y creo que ya dieron otra charla sobre esto, pero básicamente significa diferencia normalizada de borde rojo. Básicamente utiliza un estrecho rango espectral entre el rojo y el infrarrojo y es muy utilizado en combinación con otros índices para el periodo de envejecimiento de cobertura vegetal desde la fecha de cosecha, desde la fecha de siembra hasta la fecha de cosecha, y da una imagen del contenido de clorofila y sirve mucho en aplicaciones, por ejemplo, de fertilizantes. O esta otra imagen que es DMS, que se ocupa de la creación de modelos digitales de superficie de alta precisión para análisis de superficie. Y esto por mencionar dos ejemplos, ¿no? Entre tantas cámaras multiespectrales o tantos tipos de luz que nosotros podemos capturar y analizar. Lo que quisiera resaltar aquí es la capacidad de estas cámaras de poder observar lo que nosotros no. Estas imágenes nos revelan datos para poder ser transformada en información y tomar las mejores decisiones o decisiones precisas sobre lo que está sucediendo en nuestro cultivo. Otro de las tecnologías que están en desarrollo pues son los drones polinizadores. Por ahí creo que iba a dar una charla sobre esto el ingeniero Luis Tonatiu Castellanos, que también dio una charla de tecnología. Y bueno, esta es una tecnología en desarrollo. Este es uno de sus proyectos que es por parte de la Universidad Autónoma Chapingo, en donde pues la idea es utilizar un dron lo suficientemente pequeño para la polinización. Este dron tiene aplicación principalmente en biosistemas o invernaderos, y en un principio pues su funcionamiento es que con una cámara el dron detecta la flor por medio de algoritmos de visión artificial y se acerca lentamente a esta flor para poder hacer este acercamiento y activar un actuador, ¿no? que pueda realizar la polinización. Para poder hacer este acercamiento tiene que centrar esta imagen en la parte número 5. Si se dan cuenta, esta cámara se divide en 9 partes y la parte número 5 pues es la del centro. Entonces, mientras más grande se va volviendo la imagen, pues más significa que más cerca está del dron. Entonces, con algunos algoritmos pues podemos saber la distancia que está, podemos controlar a este dron por medio de algoritmos para que pueda acercarse a una distancia óptima y realizar esta polinización. Ahora, esto en específico tiene una conexión inalámbrica con una computadora central que realice estos cálculos, porque al ser drones polinizadores, pues el objetivo es que sean lo más pequeño posible. Y justamente mientras más pequeño estamos haciendo un sistema, pues menos poder de cómputo podemos tener. Entonces, para realizar este procesamiento de cómputo que necesitamos para que se pueda realizar todo este proceso, pues tenemos que hacer una conexión con una computadora, una conexión inalámbrica para que la computadora reciba los datos que el dron esté adquiriendo, procese estos datos con estos algoritmos y le envíe órdenes, y esto es un sistema de retroalimentación constante. Entonces, bueno, otro de las aplicaciones, aparte de esta, pues son vehículos autónomos aplicados a detección y eliminación de malezas. Existen diferentes prototipos, pero pues todos siguen el mismo principio. Tenemos cámaras entrenadas por algoritmos de inteligencia artificial
para detectar cierto tipo de malezas. Y este algoritmo de inteligencia artificial debe ser entrenado previamente y verificado para garantizar que en condiciones a las que este vehículo trabaje pueda hacer una correcta discriminación de lo que es maleza y lo que es cultivo. Aquí se pueden utilizar cámaras, o sensores. Entonces, estos vehículos que están aquí pueden identificar particularmente cada planta, ¿no? Y qué es lo que es maleza y qué no es maleza. Quisiera presentarles dos prototipos funcionales, ambos que son de baja velocidad. Y pues el de arriba es un prototipo, un desarrollo de posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo, y es un robot multitareas, en donde una de ellas es justamente la aspersión de malezas. Y el prototipo de abajo es un prototipo de Argentina que funciona de forma similar para una aspersión inteligente, en donde detecta esta maleza y logra una aplicación de forma precisa. Esta, si se dan cuenta, tiene una cubierta de paneles solares y esto le da 12 horas de autonomía. Entonces también estamos hablando de que a estos sistemas autónomos le estamos añadiendo energías renovables para su funcionamiento, ¿no? Estos dos prototipos son con aspersión, estos son con aplicación de agrotóxicos, pero hay prototipos de vehículos autónomos que su actuador o su forma de eliminar las malezas es de manera mecánica. Entonces, independientemente si es de manera mecánica o es de forma de aplicación de agrotóxico, lo que quisiera resaltar es que aquí ya estamos teniendo una óptima aplicación de estos agrotóxicos, ¿no? Y ya estamos siendo más amigables con el medio ambiente a que si aplicáramos directamente de la manera tradicional. Otro de las revoluciones, que bueno, esto no es actual, sino que ya se viene utilizando, es el guiado de equipos. En cuanto a equipos más robustos, hablando que ya son de uso comercial, pues podríamos aquí remarcar a la empresa Kubota o a la empresa Clash, que esto ya no es nuevo, sino que se ha estado años y utilizan diferentes sistemas de posicionamiento como el sistema GPS o el GLONASS o el Galileo para poder ubicarse cuando hablamos de agricultura a campo abierto, ¿no? A gran escala, para estas labores de cultivo. Y esto es un beneficio porque tenemos una gran precisión incluso en trabajos nocturnos, cuando la visibilidad es casi nula. La principal problemática que resuelven es que evita el traslape entre el terreno que ya ha sido trabajado y el terreno que no. Y esto nos representa ahorrar tiempo y ahorrar combustible y, por lo tanto, disminuir la compactación del suelo. Ya por último, quisiera mencionarles una de las tendencias, principalmente en los países europeos, sobre invernaderos autónomos y granjas verticales. Estos invernaderos autónomos pues representan una gran ventaja, puesto que en estos invernaderos podemos tener control de casi todas las variables que afectan a nuestro cultivo. El rendimiento en cuestión pues aumenta. Sin embargo, uno de los problemas pues es controlar todas las variables justamente de este invernadero, pues el tiempo, hablando del tiempo en cuanto a clima, es complejo. Entonces podríamos modelar matemáticamente el comportamiento, pero no podemos asegurar al 100% que este modelo sea exacto, por lo cual tenemos que estar retroalimentando al sistema con variables actuales para controlar cosas como humedad, temperatura, radiación y pues los nutrientes que necesita el cultivo. Y justamente ahí la intervención de diferentes sensores. Y esto por mencionar alguna de las tendencias que viene marcando el futuro de la agricultura y sobre todo la agricultura de precisión actual y la agricultura 4.0. Por último, a manera de conclusión, quisiera remarcar algunas ventajas y desventajas que pudiesen presentarse con el uso de estas tecnologías, puesto que es importante también reflexionar sobre las consecuencias que trae esta aplicación para poder dimensionar si puede causar daños y buscar estrategias para mitigar este daño. Empezando con las ventajas, pues tenemos que aumenta el rendimiento al tener mayor precisión y control sobre los trabajos, mejora la calidad de vida y condiciones del productor, realiza procedimientos peligrosos o difíciles o imposibles que no se hacen de forma manual, reduce la cantidad de insumos o costos de producción, protege el ambiente al tener un óptimo aprovechamiento de los recursos naturales
e integra la gestión de todos los sistemas productivos, hablando de que tenemos todos estos sensores mandándonos los datos a una pantalla, ¿no? Entonces, las desventajas. La principal, los altos costes. Esta tecnología tiene costes demasiado elevados. Justamente ya estamos hablando de costes que pues necesitan ser cubiertos por alguna institución que tenga mucho presupuesto, ¿no? Ya lo mencionaban otros ponentes al hablar de diferentes tipos de drones. Otro de las desventajas podría ser la pérdida de empleo, y aquí le puse un asterisco porque quisiera aclarar esto desde mi punto de vista. Cuando se menciona la automatización en general, no solamente en la agricultura, sino la automatización del trabajo, pues se menciona mucho esto de que habrá pérdidas de empleos, pero yo pienso personalmente que esto no es así, sino que siempre hay una evolución. Y aquí, pues los robots no van a sustituir a las personas en el campo, al menos no por ahora, sino que van a complementar a estos agricultores en el campo, en donde el agricultor pues se va a volver un administrativo, se va a volver un supervisor de estas tecnologías, se va a volver un agrogestor. Y por último, quisiera dejarlos a manera de reflexión sobre la monopolización que están teniendo estas tecnologías. Entonces, yo me pregunto aquí, en cuanto al desarrollo de las tecnologías, ¿qué pasa con los pequeños productores? ¿Qué pasa con esos productores que sí venden y producen, pero a pequeña escala, que actualmente no son competitivos en su precio, porque no están realizando una cosecha tan grande como sí lo podría hacer otros productores o empresas más grandes? Entonces, ¿qué estamos haciendo por ayudar a estos pequeños productores? Ellos son los que más necesitan este tipo de tecnología. Y bueno, ya para finalizar, es necesario pues recordar que solamente la tecnología en sí, los objetivos. Por ejemplo, ni siquiera una plataforma gratuita para la recolección de datos podría garantizar que los datos que se recauden sean los correctos o los necesarios. Por tal motivo es importante también pues tener al personal correcto para que realice esta labor y hacer esta planificación de las actividades. Y pues los dejo con esta frase que es: la producción agrícola, la preservación del hábitat y la conservación de los recursos no son objetivos mutuamente excluyentes. Muchas gracias por escuchar la ponencia y aquí les dejo mi contacto. Si se van al link de aquí abajo o si escanean el código QR, van a encontrar pues los diferentes proyectos en los que yo he estado trabajando. Últimamente son proyectos más de difusión académica, divulgación científica y todo ese rollo, porque considero importante hacer una divulgación de la importancia del sector primario, ¿no? Entonces, por ahí, pues, si les interesa todo esto o si quieren dejarme alguna pregunta más personal, pues pueden hacerlo mediante mis redes sociales y lo van a encontrar justamente escaneando este código QR o pueden mandarme un correo. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta increíble presentación. Ahora, siguiendo con nuestro itinerario, sigue la sección de preguntas. Así que para ellas vamos a esperar a ver qué es lo que nuestros espectadores quieren saber. Muy bien. En lo que van llegando las preguntas, te voy a plantear una. ¿Cuál es la importancia o por qué tiene tanta importancia darle divulgación a esta clase de temas? Esa es una excelente pregunta, de hecho. Actualmente, no sé si han visto en redes sociales, hay una guerra muy tonta, perdónenme la palabra, pero es muy absurda sobre la agricultura. Hay mucho amarillismo en rollo a cómo alrededor de cómo se está produciendo los alimentos. Y si bien es muy bueno hacer reflexiones y cuestionarnos sobre cómo estamos produciendo estos alimentos, pues no hay que caer tanto en el amarillismo. ¿A qué me refiero con esto? No sé si han visto, por ejemplo,
esas noticias sobre el maltrato animal, sobre las granjas y el maltrato animal, sobre que se están utilizando muchos pesticidas en los campos agrícolas, que esto está disminuyendo, pues, que está destruyendo el ambiente, el medio ambiente. Pero lo que no están diciendo estos sistemas de información o estos periódicos es que pues, nosotros necesitamos comer y que la agricultura orgánica lamentablemente pues, no ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Entonces, lo que están como intentando impulsar es justamente eso, la agricultura orgánica. Pero existen otros métodos alternos por el uso de tecnologías que pueden ayudar a ser sustentables y no necesariamente es la agricultura orgánica. Entonces, se desconoce mucho de esto y hay una guerra muy, muy absurda en esto y no se conoce bien cómo estamos produciendo nuestros alimentos, por qué estamos produciendo así estos alimentos y cómo podemos cambiarlo. Y esto es necesario por parte del consumidor, que es el que exige estos alimentos, y por parte también de los que estamos como involucrados en esta zona. Entonces, al darle una divulgación o una difusión más sobre este sector, pues apoyamos a la educación en cuanto a estos temas y pues yo considero mucho que se rompe esa brecha, ¿no? Esa brecha de desconocimiento. Muchas gracias, muy buena respuesta, muy completa. Toledo, ¿Qué tal? hola, mucho gusto, soy Juan Sepúlveda para servirte. Mucho gusto. Me agradó muchísimo tu ponencia y es lo primero que debo de expresar. Soy topógrafo fotogrametrista y ya peino canas. En la primavera del 2003 tenía yo la misma circunstancia que estás hablando ahorita. Ahorita en 2003 las computadoras tenían 2 gigabytes de RAM, por decir un número grande. Ahorita tienen pues 2 trillones de gigabytes. ¿Qué hacías en 2003 hablando de agricultura de precisión? Yo sí lo hacía. Esa fue es uno de mis orgullos, aunque me fue negada la tesis por ser tan adelantada, pues me agrada saber que desde entonces yo hablaba de agricultura de precisión. ¿Qué significa para mí siendo topógrafo fotogrametrista? Que también se lo puedo colgar a el nivel a la máquina que va a ser la base del camino y estar yo dentro del gabinete del ingeniero con aire acondicionado y viéndolo desde un monitor. O sea, la agricultura de precisión para mí me resulta sencilla, práctica, porque los topógrafos caminamos, sabemos lo que es el escarificado, aunque en agricultura le dicen escarificado, disgregado y camellonado por alas, para poder compactar. Primero, la primera fase de la agricultura de precisión es medir el suelo seco, luego medirlo mojado. Por eso hablas de alto costo, porque hasta la tercera cosecha sabrás que hiciste lo correcto. Tercera cosecha, ¿quién te va a financiar la tercera cosecha? Sabes que estás haciendo lo correcto, sabes que vas a llegar a la mejor producción, pero pues te va a costar tanto tiempo. Ya de por sí ya eres bueno, porque produces lo que produces, por eso somos Michoacán lo que somos, por eso producimos cerca del 0.2% del PIB, o sea que es muchísima comida. Te hablo como mexicano, producimos mucha comida y bueno, lamento interrumpir de pronto, pero imagínate lo que me pasó, que te está pasando. Oye, vamos a divulgar, pues divulguemos. A mí me pasó en 2003, te está pasando en 2021. De mi parte, en cualquier parte que me paro, procuro hablar de fotogrametría. En mi cartera traigo fotos que me permiten hacer el ejemplo en una mesa de lo que es la fotogrametría y enseñar cómo huele el dron y por qué y cómo. Y vamos, cada quien se va volviendo experto en su materia, es lógico, es natural. Yo te felicito a los organizadores y reitero
mi agradecimiento a la participación. Por mi parte, como decimos en campo, cambio y fuera. Muchas gracias por las palabras. La verdad es muy interesante y es un honor recibir esa retroalimentación de usted. Ya IRS 8034 hace una pregunta. Ujú. ¿Cuánto duraría un dron en el trabajo? Uy, esa pregunta eh, es muy difícil de responder, sobre todo no sabiendo qué tipo de dron, ¿no? Depende mucho de qué dron estemos hablando, qué dron estemos manejando. Hay drones que tienen diferentes tipos de autonomía, van desde pues, los minutos, desde media hora hasta las horas, pero depende mucho para qué se está utilizando estos drones. Si se están utilizando para fotos aéreas o se están utilizando, por ejemplo, para aplicación de fertilizantes o para aplicación de agentes biológicos para control de plagas. Entonces, depende bastante porque en dron tenemos mucho desarrollo, tenemos mucha variedad y pues yo creo que las ponencias anteriores pues lo han reflejado muy bien. Perdón, me silencié. Ahí dependería mucho de para qué o qué tipo de dron es lo que estás ocupando. Aquí Jairs 8034 complementa su pregunta especificando con un dron para fertilizantes. Ah, ok, un dron para fertilizantes. Hay un desarrollo tecnológico que me parece muy impresionante que pude o tuve el honor de observar cuando estuve en Colombia, que la empresa justamente se me va del nombre, pero ellos tenían drones para la aplicación de fertilizantes con una autonomía de 1 hora a hora y media. Entonces ese era como su rango. Te debo los modelos que estaban manejando, la verdad es que ahí sí desconozco mucho sobre esa parte, pero de lo que he observado es eso. Y la aplicación en cuanto a estos terrenos, pues sí alcanza un área considerable. Por ahí podría mandarme también su duda al correo y yo con gusto le paso la información sobre esta empresa que pude conocer allá y pues ahí ya como que investigue un poquito más sobre lo que ofrecen, ¿no? Pero pues hay distintos tipos de drones para distintos tipos de aplicaciones y pues actualmente lo que sí podría responder es que todavía no tenemos una autonomía grande en cuanto a drones. Tenemos una autonomía relativamente pequeña si la comparamos con otro tipo de tecnologías para los mismos fines, como pues, los vehículos autónomos. O si lo comparamos, por ejemplo, con la duración de la batería de cualquier dispositivo, ¿no? Entonces tenemos un reto ahí de electrónica de potencia que desarrollar. Entonces eso es como lo que también se necesita. Muchas gracias. Si puedes, nos puedes escribir en el chat de Zoom tu correo para que lo pueda compartir con nuestros observadores. Una pregunta. ¿Cómo es que dentro de tu formación fuiste si recuerdo bien, era ingeniero mecánico agrícola? ¿Cómo es que empezaste a adentrarte en estas tecnologías, podríamos decirle, más novedosas? Ah, ok. Eso es una pregunta muy interesante también y que aprovecho también para romper como estigma de que los mecánicos solamente arreglamos carros, ¿no? Cuando alguien piensa en un ingeniero mecánico agrícola, generalmente cuando yo hablo sobre lo que estoy estudiando, luego lo relacionan directamente a arreglar tractores o a mantenimiento de tractores, que sí es una rama a la que nosotros podemos aplicar, ¿no?
Pero dentro de esto, desde la formación, sobre todo en la Universidad Autónoma Chapingo, que por ahí la máster María Victoria ya presentó en otra ponencia, tenemos demasiadas materias complementarias que se están introduciendo y enfocando a tecnologías, a desarrollo de tecnologías. La fortuna que tuve yo de estudiar por parte de mi universidad es que me presentó diferentes tecnologías que se han desarrollado no solamente en México, sino que primero te presenta el panorama en México de cómo se está aplicando estos conocimientos empíricos para desarrollar en México con la agricultura convencional, ¿no? Que es lo que yo quise remarcar en la primera parte de esta ponencia. Y después te presenta las tecnologías que se están desarrollando en México y en en otros países, con otro tipo de tecnología. Entonces, ellos te lo presentan así para aquel interesado, pues vaya investigando y adentrándose un poquito más. Yo tuve la fortuna de estar viajando en algunas zonas. Estuve en Colombia de intercambio, estuve también en un viaje visitando diferentes empresas y universidades con fines agrícolas en España, en Países Bajos, en Francia, en donde estaban desarrollando este tipo de tecnología. De hecho, quise presentar un poquito lo que había visto, pero no conseguí que me dieran, no conseguía tiempo que me dieran como su permiso para mostrar lo que ellos nos mostraron a nosotros, por el tema de que puede ser, como es una línea de investigación, pues puede tener ahí sus restricciones. Entonces pedí permiso, pero me contestaron ya que había preparado la ponencia y pues ya no me dio tiempo de incluirlas. Pero les platico un poquito. En España, que es justamente donde yo quiero ir a hacer una estancia de investigación en unos meses, están desarrollando un vehículo autónomo, pero un vehículo autónomo eléctrico, en donde como uno de los sensores que tiene es un Kinect de Xbox. Entonces, este Kinect de Xbox, pues en cuanto a Xbox, pues se utiliza para el movimiento, para la distancia y todo eso. Entonces, aplicando esta función que tiene esto a un vehículo autónomo, tú lo montas en la parte de enfrente y pues ya tienes un sensor de distancia y un sensor de movimiento. Entonces, esa es como una de las tecnologías que teníamos ahí. También otra de las tecnologías, por ejemplo, en Países Bajos, en la Universidad de Wageningen, creo, ahí no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una universidad de Países Bajos, están desarrollando igual otro prototipo de vehículo autónomo en donde esto es justamente por aspersión. Entonces es un vehículo autónomo que tiene una cámara en la parte de abajo y que detecta, esto es fertilización por aspersión. Entonces detecta lo que sí es el cultivo, detecta cada planta y aplica la dosis adecuada para estas plantas, ¿no? Entonces, dar un recorrido, un panorama y estar como en otros países me ha permitido a mí ver cuál es el desarrollo de la tecnología que se está haciendo fuera de México, sumado a que pues yo soy de la parte de Oaxaca, de México. Entonces yo soy como hijos de padres que son campesinos. Entonces yo considero que combinar justamente estas dos partes, la parte tecnológica, la parte del desarrollo tecnológico y la parte de los conocimientos específicos que se adquieren por el método empírico, pues es muy importante para la aplicación y el uso de estas herramientas. Entonces, justamente así es como he obtenido estos conocimientos. Y ya los conocimientos específicos sobre el desarrollo de estas tecnologías, pues por Internet. Actualmente tenemos la ventaja nosotros de que estamos tan ligados a la tecnología, estamos en la era de la información, que casi cualquier cosa está en Internet. La mayor parte en inglés, lamentablemente, pero cuando superas como esa barrera del idioma o cuando aprendes a utilizar Google Traductor, pues ya el límite es el cielo, ¿no? Ya puedes estar leyendo diferentes investigaciones, incluso si tienen o si están como en journals que necesitas pagar, ¿no? Porque hay herramientas malas o herramientas de piratería para estos trabajos, que pues ahí hay un debate, ¿no? Sobre si deberían cobrar o no por estos artículos, pero yo creo que podrías enviarle si te interesa, por ejemplo, un artículo científico sobre algún desarrollo que están haciendo, podrías enviarle un correo directamente
al autor de ese artículo y pues a mí me ha tocado que con mucho gusto me pasan ese artículo que está publicado en eso y pues ya no he tenido que pagar. O la otra pues es utilizar esas herramientas, ¿no? Por ahí, pues no sé si sea correcto mencionarlas aquí, pero por ahí en mis redes sociales pues pueden preguntarme por eso, ¿no? Y justamente así. Muchas gracias, me sentí bastante identificado con eso de que piensan que los ingenieros mecánicos arreglan autos, pero realmente ese campo es bastante extenso y como tú dices, sí, el límite es el cielo y más cuando estamos hablando de drones.